En su forma externa, el Alcorán es un texto de aproximadamente 500 páginas, dividido en 114 capítulos o suras, dispuestos de un modo inorgánico y ordenados según su extensión. Los primeros cuentan con un número de 250 versículos o ayas, los finales solo tienen 3 o 5 versículos breves. Dictado por Dios a través del ángel Gabriel, en pocos años a un solo hombre, Mahoma es la base de la religión. Solo puede ser empleado en su original árabe, por lo que la expansión del Islam llevó consigo la expansión de dicha lengua. En él se establecen las reglas de vida, la moral, las creencias, el culto y el derecho civil y canónico. Para el musulmán, la fuente primaria y fundamentación última de toda actividad vital válida y de todo verdadero conocimiento radica en el Alcorán. En él se regulan tanto las relaciones del hombre con Dios como las relaciones entre los hombres. El día del juicio final. Este día es presentado en el Alcorán como un gran cataclismo, el fin del mundo. Los hombres serán llamados a rendir cuentas, los ángeles guardianes atestiguarán su historial, sus hechos serán pesados en la balanza y el libro de cada uno será puesto en su diestra o siniestra. En la diestra, a los agraciados, a los temerosos de Dios, humildes y caritativos, los cuales serán llamados a entrar al jardín del paraíso, morada de la paz, mansión perdurable, donde habitarán eternamente. En la siniestra, a los condenados, los incrédulos, a los adoradores de otros dioses, quienes serán arrojados al infierno, fuego que los consumirá para siempre, sin parar. El culto islámico. El musulmán debe cumplir con deberes religiosos que den testimonio de su fe. Estos constituyen el ibadat, o actos de devoción que se encuentran prescriptos para los creyentes en el Alcorán. Los pilares de la fe islámica son los ritos siguientes. 1. La oración, as-salat. Es uno de los deberes religiosos esenciales. Los musulmanes deben orar 5 veces al día, al principio de la mañana, al mediodía, por la tarde, al atardecer y por la noche antes de dormir. El musulmán hace estas oraciones para recordar siempre a Dios, para pedirle ayuda al empezar y terminar el día, incluso en el inicio y final de su trabajo. Todo creyente, donde quiera que esté, debe realizar sus oraciones y observar el ritual a las horas prescriptas. Sin embargo, es recomendable realizar la oración en una mezquita, masjid o lugar de postración con la dirección de un imán. La oración debe realizarse en dirección a la sagrada mezquita de la Meca, casa simbólica de Dios, que contiene la Kaaba. Hay muchas razones para que los musulmanes se dirijan a la Meca. Es un símbolo de unidad de la Umma, ya que todos los creyentes dirigen sus plegarias a un solo destino, para adorar a un solo Dios. La oración debe hacerse en un estado de pureza, por lo que el creyente debe limpiar las partes más importantes de su cuerpo para purificarlo. Señala al respecto un hadith o dicho del profeta: la oración es la llave del paraíso y la ablución es la llave de la oración. En todas las oraciones se recita la sura de la apertura o de introducción al libro sagrado, que reza lo siguiente: en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, el agradecimiento a Dios, Señor de los mundos, dueño del día del juicio, a ti te adoramos y a ti te pedimos ayuda, condúcenos al camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido, que no son objeto de tu enojo y que no son los extraviados. Sura primero, versículos 1 al 7. La oración principal la constituye la que ha de realizarse el día viernes en la mezquita, día ofrendado a Dios, durante el cual deben suspenderse las actividades laborales. 2. El ayuno, as-siyam. Oh, los que creéis, se os prescribe el ayuno de idéntica manera como se prescribe a quienes os precedieron, tal vez sean piadosos. Durante días contados, aquel de vosotros que esté enfermo de viaje ayunará un número de otros días. Quienes pudiendo ayunar no lo hiciesen, darán en rescate la comida de un pobre. Quien voluntariamente dé más, eso será un bien para él. Que ayunéis es un bien, si vosotros sabéis. En el mes de Ramadán se hizo descender al Corán como guía para los hombres y prueba de la guía y de la distinción. Quien de vosotros vea el creciente del mes, pues ayune. Quien esté enfermo de viaje, ayunará un número igual de otros días. Dios quiere para vosotros lo fácil y no quiere lo difícil. Terminad el periodo de ayuno, ensalzad a Dios por lo que os ha dirigido, tal vez seáis agradecidos. Cuando te pregunten mis siervos acerca de mí, diles que estoy cerca, que contesto el ruego del que pido cuando me invoca, que ellos me respondan y crean en mí, tal vez estén bien guiados.
Os declaro lícito en la noche del ayuno la visita a vuestras mujeres. Ellas son vuestro vestido y vosotros sois su vestido. Dios supo que os traicionabais a vosotros mismos, pero volvió a vosotros y os perdonó. Ahora cohabitad con ellas y pedid lo que Dios os ha prescripto. Comed y bebed hasta que os parezca distinto el hilo blanco del negro en la aurora. A continuación, ayunad completamente hasta la noche. No cohabitéis con ellas. Vosotros permaneced en oración en las mezquitas. Esas son las prescripciones de Dios. No os acerquéis a ellas para transgredirlas. Así declara Dios sus leyes a los hombres. Tal vez seáis piadosos. Sura 2, versículos 179-187. El ayuno musulmán consiste en dejar de comer, de beber, de fumar, de realizar todo acto sexual durante el día, desde la madrugada hasta la puesta del sol, y esto durante todo el mes árabe que se llama Ramadán, mes en que se hizo descender el Alcorán. Al término del mes de ayuno se realiza una de las fiestas religiosas más importantes del Islam, y al-Fitr. Esta abstinencia constituye el aspecto exterior del culto, lo que conlleva a otro ayuno moral, interior, para dejar toda clase de vicios, de equivocaciones y faltas. El profeta Mahoma dice en un hadith: quien no deja las mentiras y de hacer el mal, Dios no necesita de él que deje su comida y su bebida. 3. El diezmo, az-zakat. El Alcorán prescribe dar limosnas o zakat. Esta palabra árabe deriva del verbo zaka, que significa purificar, por lo que el diezmo constituye un signo externo de piedad y un modo de salvación. En principio, la recomendación que exhorta a ayudar a los necesitados, como derecho propio de estos y como medio de justificar y purificar los bienes que Dios ha concedido al hombre, parece haberse referido más bien a ofertas voluntarias o sadakat. Te preguntan cómo debe hacer la limosna. Responde: dad según vuestras posibilidades. Así os aclara Dios las aleyas. Tal vez reflexionéis acerca de esta vida y de la última. Sura 2, versículos 2:17-2:20. Tomó luego el significado de socorro material a los desvalidos en forma concreta y obligatoria, o zakat. ¿Temeréis el hacer preceder las limosnas a la entrevista? Si no lo hacéis, y Dios vuelve de su rigor para con vosotros, cumplid la oración, dad la limosna, obedeced a Dios y a su enviado. Dios está bien informado de lo que hacéis. Sura 58, versículos 13 y 14. En los primeros años del califato, el zakat, en castellano azaque, se convirtió inevitablemente en un impuesto sobre el patrimonio, constituyéndose en la única obligación canónica impuesta a los musulmanes. 4. La peregrinación al-Hajj. Cumplid la peregrinación y la visita en honor de Dios. Si estuvieseis impedidos, eximidos por la ofrenda que os sea asequible, una oveja. No os rasuréis la cabeza hasta que llegue la ofrenda a su lugar de inmolación. Quien de vosotros estuviese enfermo, tuviese un mal en la cabeza, realizará su rescate mediante ayuno, limosna o sacrificio ritual. Cuando estéis seguros, cualquiera que haga uso de la visita hasta la peregrinación, sacrifique la ofrenda que le sea asequible. Quien no tenga, haga ayuno de 3 días de peregrinación y de 7 cuando regrese. Eso es, 10 días completos. Esto sirve para quien no tiene su familia presente en la mezquita sagrada. Temed a Dios y sabed que Dios es severo en los castigos. La peregrinación tiene lugar en meses determinados. Quien se imponga a la peregrinación no galanteará, ni pecará, ni discutirá en la peregrinación. El bien que hagáis, Dios lo sabrá. Tomad un viático. Ciertamente el mejor viático es la piedad. Temedme, oh, dotado de entendimiento. No cometéis pecado al desear un favor de vuestro Señor. Cuando os revolvéis desde Arafa, invocad a Dios en el Al-Mazar santo. Invocadle porque os guió, pues antes estabais entre los extraviados. Luego volveos por donde se vuelve la gente y pedid perdón a Dios. Dios es indulgente, misericordioso. Cuando cumpláis vuestros ritos, recordad a Dios como recordáis a vuestros padres, o con más fuerte recuerdo. Entre los hombres hay quienes dicen: Señor nuestro, dadnos en esta vida, pero no tendrán parte en la última. Entre ellos hay quienes dicen: Señor nuestro, danos en esta vida bien, y en la última bien, y preservarnos del tormento del fuego. Esos tendrán una parte de lo que adquirieron. Dios es rápido en la cuenta. Invocad a Dios en los días contados. Quien se adelanta en 2 días saliendo de Mina no comete pecado. Quien se retrasa no comete pecado. Esto es para quien es piadoso. Temed a Dios y sabed que vosotros os reuniréis ante Él. Sura 2, versículos 192-203. La peregrinación a la Meca es también columna fundamental del Islam.
La obligación de peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida incumbe a todo musulmán adulto y sano, si las circunstancias de su fortuna y otras externas, independientes de su voluntad, no se lo impiden. Así como antes de la oración el fiel debe realizar la ablación correspondiente antes de peregrinar, el creyente debe hallarse en un estado de consagración ritual o ihram, despojándose de todo lo que recuerde de su vida cotidiana y adoptando la forma de vestir más sencilla posible. Generalmente emplea un tejido blanco, sin coser, alrededor de la cintura y otro semejante encima de los hombros. Al llegar a la ciudad de la Meca, los peregrinos visitan la mezquita central de todo el mundo islámico. Allí oran y dan vueltas alrededor de la Kaaba, como homenaje de la llegada. Después recorren los caminos por los que anduvo el profeta Mahoma. Finalmente se realiza una visita al monte Arafat, donde se ora en forma colectiva. La expansión árabe, el califato ortodoxo. La sucesión de Mahoma y la organización del Estado árabe musulmán. La muerte del profeta Mahoma produjo la primera gran crisis que enfrentó la comunidad musulmana o umma. Al morir, el profeta no había designado expresamente un sucesor ni había tomado medida alguna para una decisión al respecto. No obstante, parece ser que, sin mucha dificultad, sus principales seguidores, aconsejados por Umar y Abu Ubaida, llegaron a un acuerdo al designar en el año 632 a Abu Bakr como su sucesor, 632-634. Este, al anunciar a los fieles la muerte de aquel, pronunció las siguientes palabras: Hombres, el que adore a Mahoma, sepa que ha muerto. El que adore a Dios, sepa que éste vive y es inmortal. El título conferido a Abu Bakr fue el de califa, que no es el de profeta. La ley ya ha sido dada y él, como vicario, debe velar por su aplicación y regir la comunidad de creyentes. Este hecho señala la inauguración de la institución histórica del califato. El califa es el custodio y protector de la fe, dispensador de la justicia, el caudillo en la oración y la guerra. Tiene amplios poderes en el gobierno, en la administración del Estado y en el nombramiento de gobernadores y jueces. El califato como institución está basado en el Alcorán. La Sura 2, versículo 28, atestigua su origen divino. Recuerda cuando dijo tu Señor a los ángeles: pondré en la tierra un vicario. Dijeron: ¿pondrás en ella a quien extienda la corrupción y derrame la sangre mientras nosotros cantamos tu loor y te sacrificamos? Respondió: yo sé lo que no sabéis. Otra sura define el deber del califa de actuar como juez e imponer la Sharia, ley divinamente revelada, cuyas fuentes están constituidas por el Alcorán y la Sunna. Oh David, en verdad te hemos establecido como un vicario, califa en la tierra. Juzga tú verazmente entre los hombres. Sura 36, versículo 25. Abu Bakr, padre de Aisha, esposa preferida de Mahoma, enfrentó con carácter su primera tarea: contrarrestar la secesión de las tribus de Arabia, las cuales se sintieron libres del vínculo moral y político que las unía a Mahoma y no reconocieron al nuevo califa. Este movimiento de rebelión es conocido tradicionalmente como Rida. Dichas tribus aprovecharon la situación para negarse a cualquier pago o contribución. La revuelta terminó con una victoria antes de un año sobre todas las resistencias locales, imponiéndose el dominio musulmán a casi toda Arabia, incluyendo una zona más amplia que en vida de Mahoma y alcanzándose la unidad de la península. Una vez resuelto el problema de la Rida, los árabes comenzaron las guerras de expansión. Con la fundamental motivación de extender la nueva fe, se iniciaron las primeras expediciones fuera de las fronteras de Arabia. Estas campañas aumentaron a medida que los musulmanes constataron tanto la increíble debilidad de Bizancio y Persia, imperios agotados por un enfrentamiento continuo, como la riqueza de las regiones fronterizas de la península. Las primeras incursiones de los musulmanes, tanto en la región levantina como en Mesopotamia, se tradujeron en rápidas victorias. En ellas destacó Khalid ibn al-Walid, cuyo genio militar ya había sido probado en las guerras de secesión y quien poseía el apelativo honorífico de Saif Allah, la espada de Dios, y el cargo de general en jefe del frente bizantino. En el año 633 los árabes penetraron en Palestina y Transjordania, desbaratando a los bizantinos en Ain-Nadain, Basain y Fil, y obligándolos a refugiarse en Jerusalén y Damasco.